Estamos reflexionando sobre una serie llamada Una comunidad sanadora. Esta es la segunda reflexión de esta serie, de 4, más bien de 12. Son 12 predicaciones, vamos en la segunda, que lleva como título Una comunidad donde caben todos. Una comunidad donde caben todos. Y le invito a que se pueda ubicar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Hechos, capítulo 8, versos 26 en adelante. ¿Se encuentra usted en esta cita? Hechos 8, a partir del verso 26, le pido que me siga con su mirada. Leo Nueva Traducción Viviente. Dice de esta manera: en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur, por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces Felipe emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, un eunuco de mucha autoridad bajo el mando de Candace, la reina de Etiopía. El eunuco había ido a Jerusalén a adorar y ahora venía de regreso. Sentado en su carruaje, leía en voz alta el libro del profeta Isaías. El Espíritu Santo le dijo a Felipe: acércate y camina junto al carruaje. Felipe se acercó corriendo y oyó que el hombre leía al profeta Isaías. Felipe entonces le preguntó: ¿entiendes lo que estás leyendo? Y el hombre eunuco contestó: ¿y cómo puedo entenderlo a menos que alguien me explique? Y le rogó entonces a Felipe que subiera al carruaje y se sentara junto a él. El pasaje de la escritura que leía era el siguiente: como oveja fue llevado al matadero y como cordero en silencio ante sus trasquiladores. No abrió su boca. Fue humillado y no le hicieron justicia. ¿Quién puede hablar de sus descendientes? Pues su vida fue quitada de la tierra. Verso 34. El eunuco le preguntó a Felipe: dime, ¿hablaba el profeta acerca de sí mismo o de alguien más? Entonces, comenzando con esa misma porción de la escritura, Felipe le habló de la buena noticia acerca de Jesús. Mientras iban juntos, llegaron a un lugar donde había agua, y el eunuco dijo: mira, allí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Ordenó que detuvieran el carruaje, descendieron al agua y Felipe lo bautizó. Cuando salieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. El eunuco nunca más volvió a verlo, pero siguió su camino con mucha alegría. Entre tanto, Felipe se encontró más al norte, en la ciudad de Azoto. Predicó la buena noticia allí y en cada pueblo a lo largo del camino, hasta que llegó a Cesarea. Amén. Hemos escuchado este pasaje muchas veces, infinidad de veces, creo yo. ¿Sí o no, hermanos? Hasta no lo sabemos de memoria. Usted ya se iba imaginando y ya sabía lo que iba a pasar. Nuestro Señor Jesús, hermanos, es el fundador de la iglesia. Nuestro Señor Jesús fue el que inició la iglesia. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Conjunto de hermanos. ¿Qué es la iglesia, hermana Jovita? Lo que se le viene a la mente. El templo de Dios. ¿Qué es la iglesia, hermanos? Podríamos decir que es la familia espiritual de Dios aquí en la tierra. Eso es la iglesia, de la cual Jesucristo es ¿qué? Es la cabeza de la iglesia. Y nuestra iglesia, nuestra denominación se llama Iglesia de Dios, con un diferenciador que es Séptimo Día, pero eso es una cuestión legal. Pero el nombre de nuestra organización es Iglesia de Dios. ¿Sí? Y creemos por fe que a nuestra iglesia Él la sustenta y Él la representa.
Jesús es nuestro motor de nuestra acción. Y así como nosotros, muchas iglesias. Es lo que creemos ahora por fe, hermanos. La Biblia nos enseña que la iglesia es parte esencial en el plan de salvación que Dios ofrece a toda la humanidad. Porque ¿de qué manera es que Dios va a llegar a las nuevas criaturas, a las nuevas almas? Dice alguna parte de la Escritura que si es necesario, Él haría hablar a las piedras. Pero ¿para qué hacer hablar a las piedras si nos tiene a nosotros? Entonces nosotros, hermanos, somos esa parte esencial en el plan de salvación. Quien a través de ella a través de la iglesia quiere mostrar al mundo su amor y su misericordia, así como la forma en la cual cada ser humano puede asumir los principios del evangelio cada día. ¿A qué se refiere esto? ¿Podríamos ser seguidores de Jesús aislados? En ciertos momentos de nuestra vida sí es posible, ¿no? En la cama de un hospital estamos solos. Postrados en cama en la casa también puede ser que la gran mayoría del tiempo estemos solos. Ya les contaba la historia de mi abuelita materna mientras estaba enferma, ya esta enfermedad tan terrible como lo es el cáncer. Ella estaba sola y yo escuchaba que cantaba a veces en presencia de mí, a veces a lo lejos, a veces caminando, a veces escogiendo los frijoles. Pero muchas veces enfrentamos los procesos difíciles en la soledad, ¿sí? En ciertos momentos de nuestra vida está bien, hermanos. Pero el evangelio no se puede vivir solo. Es necesaria la compañía ¿de qué? De la familia espiritual aquí en la tierra, que ¿qué es? ¿Quién es? Todos nosotros, es la iglesia. Y la iglesia somos los que estamos aquí. Si usted se va a Oriente 3 va a encontrar parte de la familia en la fe. Si usted se va al pueblito va a encontrar a más hermanos. Si usted se va a Juárez va a encontrar hermanos. Si usted se va a Guatemala va a encontrar hermanos. Somos representantes de esta familia espiritual en la tierra. Y es a través de ella que el Señor manifiesta su poder, su amor y su misericordia. Ahorita vamos a ver de qué se trata esto. Por medio de la historia de Felipe, de este relato que leímos, y el funcionario etíope no menciona su nombre. Buscaremos reafirmar a la luz de las Sagradas Escrituras la naturaleza espiritual de la iglesia como una encarnación del reino que trae restauración y desarrollo de cada persona, abrazando a los quebrantados por el pecado y la adversidad y fortaleciendo el bienestar integral bajo los principios cristianos. Esa es la idea, hermanos, que el que viene lastimado, que el que viene cansado encuentre en esta familia el lugar de pertenencia, el lugar donde él se sienta apapachado, donde él se sienta abrazado y amado y aceptado. Leía en la semana una reflexión, seguramente usted lo vio en las redes sociales, de palabras más, palabras menos. Una persona que estaba en una iglesia y su celular sonó una y otra y otra y otra vez y escuchaba ese celular, prohibido el celular en el templo, y empezó a sentir la presión y el rechazo de la iglesia, ¿no? Menciona este relato que tiempo después o en otro momento esta misma persona llega a una cantina y en la cantina él fue triste porque en la iglesia lo habían rechazado y empieza a sonar el celular y empieza a sonar y empieza a sonar y en lugar de rechazarlo, menciona aquí la reflexión, le invitaban una copa, lo apapachaban, lo abrazaban y no lo dejaban sentir mal. Lo cobijaron en ese lugar, en ese bar. Entonces, hermanos, la reflexión es que muchas veces
nosotros mismos ahuyentamos a los que han de ser salvos. ¿Con qué? Con nuestras actitudes, con nuestras costumbres, con nuestras tradiciones, con nuestros modismos. Que porque así me enseñó mi tatarabuelo y así es, no necesariamente. Yo estoy al frente, ustedes están allá. ¿Cómo se congregaban los primeros hermanos del primer siglo? En casa, sí, casa es la representación de la familia, de la iglesia. Esta es la forma en que una tradición, una costumbre que tenemos. Quizás otra comunidad de fe se reúnen todos alrededor del que predica, del que dirige. Quizás solamente se sienten entre semana a reflexionar la palabra en ciertos lugares, ¿sí? Porque desconocen esto. Por ahí de los años 20, la iglesia cuando se fundó, se formó, decían, ¿y ahora qué hacemos? Ya estamos reunidos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué cantamos? ¿Qué estudiamos? Y empezaron a traer extractos de himnarios de otras iglesias y ciertos fundamentos, y después el Espíritu de Dios nos fue puliendo y nos fue perfeccionando. Así lo creemos, hermanos. ¿Sí? Entonces, hermanos, no seamos nosotros el motivo por el cual los hermanos se vayan. Debemos tener mucho cuidado de eso. Y aquí vamos a entrar un poco más en materia. Vamos a hacer unas consideraciones. Número 1, la relación entre el cristianismo en torno a este pasaje que leímos de Hechos capítulo 8, 26 al 40. Vamos a ver un poco el contexto. La relación entre el cristianismo y judaísmo durante el primer siglo de la era cristiana. El surgimiento de nuestra fe estuvo ligada desde su nacimiento ¿a qué religión, hermanos? A la religión judía, al sistema judío. Esto fue natural, ¿por qué, hermanos? Porque Jesús nació y vivió como un judío. Los discípulos o los primeros que aceptaron el evangelio, ¿qué eran? Eran judíos, hermanos, ¿sí? Con costumbres judías. Pues pasando el tiempo, como todo ciclo, empiezan a llegar nuevas personas, gentiles, de otros lugares, de otras provincias, y empiezan a enriquecer a la iglesia, al evangelio. Sin embargo, con el paso de los años, debido a las implicaciones del camino trazado por Cristo a sus discípulos, fue necesario irremediablemente el distanciamiento de aquellos que iniciaron el evangelio. Empezaron a emigrar, unos para el norte, otros para el sur, otros al oriente. Se menciona que hubo discípulos allá en la India, un lugar muy lejano para esos tiempos en la manera en que se transportaban. Otros hasta Roma, hasta España. Dos, el pluralismo religioso dentro del judaísmo, la pureza racial del pueblo elegido. Siempre se ha buscado, hermanos, el mejorar la raza. Eso lo vemos incluso hasta entre las familias, ¿no? Cuando la niña presenta al novio, dice, ay, la idea era mejorar la raza. ¿Sí ha escuchado esa expresión? ¿Sí? ¿Sí? Seguramente lo dijeron. Sara, mis suegros no dijeron eso. Ay, la idea era mejorar la raza, Sara. Es una expresión que está muy dentro de las familias, muy dentro de nuestra cultura, ¿no? En el plano espiritual también, hermanos. Ellos querían mantenerse puros porque así era originalmente el sistema religioso. Solamente la palabra de Dios fue dada a nosotros como el pueblo elegido por Dios. Y se jactaban de ello, y por ello menospreciaban a aquellos que eran los gentiles o los llamados perrillos. Pero cuando Jesús aparece en este plano de la eternidad, como ser humano, como carne y hueso, nos viene a mostrar que no era necesariamente así. Y el evangelio se abre para todo el mundo. Y se abre la oportunidad para todos nosotros. Y por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, esta palabra ha llegado a nosotros. En la época del Nuevo Testamento no había un solo judaísmo, sino varios.
Y aquí estamos hablando de los fariseos, varias escuelas, los saduceos, los celotas. Los celotas eran tipo guerrilleros, ellos querían tomar el poder, derrocar a los romanos, querían expulsarlos por medio de las armas. Pedro se cree que era de esta élite o de esta escuela o tenía esa simpatía de los celotas porque él traía una espada, ¿sí? Y él quería cortar orejas y cortar brazos, esperando la orden del Señor. Habían varias escuelas, hermanos, y ya con el paso de los estudios y descubrimientos arqueológicos podemos encontrar que también estaban los hermanos esenios y los rollos del Qumrán, los qumranitas. Aún en estos grupos ideológicos había diferencias importantes, siendo que nacieron en el mismo lugar, ¿no?, que convivían en el mismo lugar. Pero todos coincidían en que algo fundamental era la pureza racial del pueblo elegido, es decir, para ser parte del pueblo de Dios era ser judío. Incluso, hermanos, ese es un pecado hasta que yo cometí. Soñaba yo con ser judío. Y me puse nombre judío, Yisrael. Stein. Sí, hermanos, todos tenemos un oscuro pasado. Y usted lo puede encontrar en mi Facebook. Y no lo voy a borrar. Alguna vez un hermano me dijo: ¿por qué no borras eso? Porque eso me recuerda de los errores que yo cometí. Ahí está, como testimonio. Y es un anhelo que a veces nosotros hemos buscado, ser judíos y todo, hablar hebreo. Entendiendo y regresamos a esto, ¿no?, esa pureza de ser judíos. En realidad, hermanos, el tema del pueblo de Israel era muy difícil porque habían aquellos que sí podían comprobar su ascendencia o su descendencia de línea directa, pero los demás no, hermanos, porque ya había una mezcla con los esclavos, con los sirvientes y con extranjeros, ya había una mezcla grande. Entonces ahorita, al día de hoy, para encontrar un judío puro sería bien complicado porque ya hay una mezcla a nivel mundial, dada la globalización, que es difícil encontrarlo. Vemos a los judíos actuales, pero ya son descendientes europeos, ya hay una mezcla europea. No eran así originalmente, hermanos. No eran así. Quizás eran muy parecidos a los musulmanes. Los musulmanes se han mantenido un poco más en su entorno, en su naturaleza. Es muy probable que el pueblo de Israel haya sido muy similar a ellos. 3, la imposibilidad de que alguien físicamente impuro fuese parte de la comunidad. Y aquí entra este mandato de Deuteronomio, o esta regla de Deuteronomio capítulo 23. Le invito a que lo pueda buscar, Deuteronomio capítulo 23. Si alguien lo tiene. 23:1 dice: no se admitirá en la asamblea del Señor a ningún hombre que tenga los testículos aplastados o el pene mutilado. Es decir, los eunucos no podían ser admitidos en la comunidad de Israel, hermanos, como parte del pueblo, como parte de la iglesia, vamos a llamarlo en nuestro contexto. ¿De qué manera mutilaban? ¿De qué manera? Bueno, la mutilación yo creo que no hay mucho que explicar, pero el mayugado era, ponían a los sirvientes y les daban con un metal para que se mayugaran los testículos. De esa manera podían estas personas ser los encargados del harén del rey. Ya no había ningún peligro de poder estar con todas las mujeres de los reyes, ¿no? Pues era un hombre que virilmente no era funcional, ¿sí? Y también en el caso de este etíope, era un hombre que tenía un cargo de cierta autoridad en Etiopía. ¿Saben dónde queda Etiopía, hermanos? África, de este lado. ¿Cómo se imagina usted un etíope? Moreno, como yo, hermana. Más morenito.
raza negra, ¿no? No sería afroamericano porque es africano, ¿sí? De raza negra. Etíope, me imagino un hombre de fortaleza, pero eunuco y sirviente. Imaginemos, hermanos, imaginemos al embajador Marcelo Ebrard, que es nuestro secretario de Relaciones Exteriores, algo así. Ese era el cargo de este eunuco. Pero con todo y eso, dada su impureza física, no podía ser parte del pueblo de Dios, ¿sí? Porque Deuteronomio se lo prohibía. No entrará en la congregación de Jehová el que tenga mayugados sus testículos. En los tiempos de Jesús, esta restricción significaba, hermanos, que un extranjero y eunuco eran dos cosas: era gentil y era eunuco. Y negro, que criticaron mucho a la esposa de Moisés por ser de ascendencia negra. Revíselo usted en los textos sagrados. Por ser negra, criticaron a Moisés y a su esposa. Regreso a este tema. Como el personaje de nuestra lectura, jamás podría aspirar a una relación plena con Dios desde la óptica judía. 4. La pluralidad del mundo helenizado en el primer siglo de nuestra era, contrario a la idea judía, hermanos, de la pureza racial, el mundo del primer siglo estaba experimentando un fenómeno muy parecido al de ahorita, de la globalización. Pero esto fue gracias a que algunos siglos antes, hermanos, antes de que llegara el Imperio Romano, antes de que surgiera el Imperio Romano y gobernara la parte de Judea, del Medio Oriente, antes de ellos estuvieron los griegos, siglos antes. Gobernaron toda esa parte, estuvieron casi hasta más o menos de la ruta de la seda, todo Persia y gran parte de los territorios árabes. El rey Ciro, el rey Darío. ¿Cómo se llama este de apellido Magno? Alejandro Magno, ya iba a decir Carlo Magno, es Alejandro Magno. Y usted lo encuentra en la historia universal. Esta influencia, hermanos, estaba muy dentro de ese entorno hasta el día de hoy. Y ahorita vamos a ver la importancia que tiene para ellos. ¿Por qué hasta el día de hoy, hermanos? Porque aquellos que hemos tenido la oportunidad de hojear algún libro o ir a la secundaria o la preparatoria, buscamos las etimologías del griego tal o del griego tal, ¿no? Deriva esta palabra. Hasta el día de hoy, hermanos, vivimos dentro de una cultura helenizada, griega. ¿Qué es lo que nosotros vimos, los niños y las niñas, en el canal 5 a las 4 de la tarde? ¿Los caballeros de quién? ¿Luchando contra quiénes? ¿Para salvar a quién? A Atenea, a la diosa. Vivimos en un mundo helenizado, griego, hermanos, agriegado. ¿Sí? Y aquí viene la importancia para ellos. A diferencia de la pureza racial que buscaba el pueblo de Israel o el pueblo judío, ellos desde este filósofo y orador ateniense y Sócrates, más o menos de 436 años antes de Cristo al 338, que fue más o menos la época que vivió, dice: nuestra ciudad aventajó tanto a los demás hombres en el pensamiento y la oratoria, que sus discípulos han llegado a ser maestros de otros, y ha conseguido que el término griego, el ser griego, se aplique no a la raza, sino a la inteligencia, y que se llame griegos más a los partícipes de nuestra educación que a los de nuestra propia sangre. Ellos iban más adelante, un paso adelante que aquellos que quieren nada más mantener la pureza racial. Ellos metieron su influencia en el conocimiento y la inteligencia hasta el día de hoy y hasta quién sabe cuándo más, ¿sí? Entonces, con esto, hermanos, podemos entender el contexto. Y ahora vamos a lo siguiente. En el verso 26 al 27 de Hechos capítulo 8, le pido que regrese ese pasaje, Hechos capítulo 8. Si pueden apagar la pantalla o a ver, porque
creo que tengo a Baby Shark y veo que se me están distrayendo. Hechos capítulo 8. Dice en el verso 26 y 27: y en cuanto a Felipe, un ángel del Señor le dijo: ve al sur por el camino del desierto que va de Jerusalén a Gaza. Entonces él emprendió su viaje y se encontró con el tesorero de Etiopía, etc. Felipe es mencionado en Hechos capítulo 6, 1 al 7, sirviendo como uno de los diáconos electos. ¿Se acuerdan, hermanos? Cuando decían, no es justo de que estemos nosotros ocupados con estos problemas, vamos a nombrar a 7 diáconos. Y Felipe fue uno de ellos, para que ellos cubrieran las necesidades del naciente pueblo de Dios. Pero más adelante, 2 capítulos más adelante, tiempo después, dice aquí, el ángel del Señor le dice: levántate y ve al sur. Oye, pero es que yo estoy encargado de traer el agua y de acarrear el pan. Ve al sur. ¿Qué hizo Felipe? Se levantó, tomó sus pertenencias que tenía, porque se supone que no tenían nada, iban sin nada con lo que tenían puesto, y emprendió el camino hacia el sur. ¿Sí? Por ese tiempo hubo una gran persecución en Jerusalén que obligó a muchos creyentes a salir de la ciudad. En el Hechos capítulo 8 se narra el gran avivamiento espiritual ocurrido en Samaria. ¿Y quién era el evangelista en este capítulo 8, hermanos? Felipe, el mismo protagonista. Entonces, no solamente estaba sirviendo las mesas, sino ahora estaba compartiendo el mensaje de salvación. Encontramos en Felipe, hermanos, una apertura hacia los gentiles, pero sobre todo una disposición para entender la voluntad de Dios en medio de los tiempos que a él le tocó vivir. Así es como Felipe escuchó la voz que le dijo: levántate y vete al sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. No lo mandó a las viñedos, no lo mandó al Líbano, donde no hay desierto y hay playas cristalinas. No, lo mandó al desierto, al sur. 2, el evangelio es una buena noticia para las personas. Aún antes de que la iglesia empezara a entender la apertura de Dios en favor de los gentiles, el Espíritu del Señor estaba abriendo el camino a través de Felipe. ¿Sí? Ve al sur, no te vayas a Jerusalén, ve al sur, donde no hay judíos, donde no hay el pueblo de Dios. Ve al sur porque hay algo, una encomienda que tú tienes que hacer. En este relato encontramos a Dios interesado en alguien que no es judío. Recordemos al etíope, sino a un alto dirigente, un embajador, un vicepresidente, no tanto como un vicepresidente, sería más como un embajador, como un primer ministro que está sujeto a otra autoridad, que era eunuco, de raza negra y de una condición sexual discriminada, para ser aceptado como seguidor de Jesús en la óptica de ese momento. Ya les decía, los eunucos solamente eran relegados a ser esclavos, empleados de confianza para que controlaran al harén, o ciertas cosas como las económicas de índole sensible para el reino, ¿sí? Puesto que pues no tenían la fortaleza para pues rebelarse, pues habían perdido esa parte de la virilidad que es necesaria en aquellos guerreros. Entonces, hermanos, así como a este eunuco el Señor, nuestro Dios, no solamente se fija en aquellos que son racialmente aceptables o aquellos que son descendientes de los primeros creyentes, no,
En el Evangelio desde un principio nos muestra el profundo amor de Dios por aquellos grupos de personas que son fáciles de discriminar. Ejemplo, Jesús aparece, en la genealogía de Jesús aparece Rahab, la prostituta, Ruth, la mujer extranjera. En el Evangelio de Juan aparece la mujer samaritana de este pueblo enemistado con los de Judea. No se podían ver ni en pintura, y a través de esta mujer es que hay bendición. Y es que a partir de esta mujer es que la salvación entra a Samaria, a través de esta mujer considerada desde la óptica judía y religiosa impura y no apta. Y ahora el hombre extranjero. Las Sagradas Escrituras, punto 3, y su papel central en la predicación del Evangelio. Generalmente cuando en el Nuevo Testamento se hace alusión a las Escrituras, se hace alusión al Antiguo Testamento, lo que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, ¿sí? O se podría decir la Biblia hebrea, que es el Pentateuco, la Tanaj y otros libros. Ahora sí, dentro del entorno griego podríamos considerar que ellos también se referían ya a un libro que ya estaba en circulación, que era la Septuaginta. La Septuaginta más o menos surgió por ahí del año 250, 270 antes de Cristo. ¿Qué era esto? Era el compendio de la Biblia hebrea, pero traducida al griego. Recordemos que ya estamos dentro de un entorno helenizado. Entonces, hermanos, a esto es lo que hacen alusión los hermanos en el Nuevo Testamento cuando dicen las Escrituras. Eran conocidas por los judíos y por los primeros cristianos, y las hemos heredado nosotros por fe, como la ley de Dios y los profetas. La primera generación de cristianos, por medio de la dirección del Espíritu Santo, pudieron comprender las antiguas escrituras hebreas a la luz de Jesucristo y el mensaje que ofrece a la humanidad. Para nosotros poder comprender esta escritura antigua, es necesaria verla desde la óptica de nuestro Señor Jesucristo. Si no lo hacemos así, entonces estaríamos discriminando, estaríamos expulsando a aquellos que son impuros desde nuestra óptica, cosa que ha sucedido de generación en generación dentro de las iglesias cristianas. Y ahí, hermanos, el punto central de este asunto. ¿Cómo vamos a llegar a ser una iglesia o una comunidad donde caben todos si aplicamos a rajatabla los lineamientos y los reglamentos y los estatutos, sin misericordia y sin evangelio? ¿Qué hizo Jesús con aquella mujer adúltera que encontraron en el lecho con otro varón, a la cual iban a apedrear? ¿No la perdonó? A la mujer con el flujo de sangre, a la mujer que le regaló lo que le quedaba de sus perfumes, de sus poquitas posesiones, pero que lo hizo con el corazón. ¿Qué hizo el Señor con el de la izquierda en la cruz, que aún sin haberse bautizado como nosotros, le dijo: acuérdate de mí cuando estés en el paraíso? ¿Y el Señor qué hizo? Lo perdonó, hermanos, y no bajó las aguas del bautismo. Y muchas veces nosotros hemos juzgado a hermanos que han dormido y que dijimos: nunca bajó las aguas, se va a perder. ¿Quiénes somos nosotros para determinar eso? Solamente Dios sabe y conoce el corazón de cada uno de nosotros. Dejemos de ser legalistas, porque eso corre a las personas, corre y expulsa a los que han de ser salvos. Entonces, hermanos, a través de los lentes de la revelación de Jesús, de la misma manera y de la forma, el eunuco
Como el eunuco, hay muchas personas que no comprenden el mensaje de las Escrituras. Él leía el libro de Isaías, como muchos de nosotros podíamos estar leyendo Isaías y no lo entendemos. Al contrario, nos duerme, ¿no? La agarramos para descansar cuando tenemos insomnio. ¿Sí? Pudiera ser, hermano. Alguien me dijo, si quieres dormir, lee Ageo. Podemos ver la Biblia, leerla y no entender nada, hermanos. Ahí se necesita la revelación de Dios. Se necesita encomendarnos. Señor, voy a leer este pasaje, te pido que me abras el entendimiento o me pongas a alguien que me pueda explicar este pasaje. Las personas piensan que las Escrituras se trata de algo anacrónico, algo que ya pasó de moda, producto de mentes primitivas y poco estudiadas para ese entonces. Ahora se dice que Martín Lutero tenía una capacidad teológica muchísimo inferior a la que cualquiera de nosotros. Es posible que sí, porque apenas sí sabían leer en ese entonces, hermanos. No había quien les explicara. Para nosotros el mensaje de Dios que puede liberar al ser humano y cumplir para nosotros el mensaje de Dios es aquella que puede liberar al ser humano y cumplir el propósito por el cual fue creado. Entonces, hermanos, tenemos que revalorar, número 4, la importancia de ser parte de una comunidad a la cual se accede por medio del bautismo. ¿Es necesario el bautismo? Sí, hermanos. Y lo vemos en el verso 36 al 40. El bautismo es la ceremonia por la cual se formaliza la entrada de un creyente a la comunidad de fieles que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Usted puede aceptar al Señor, yo quiero bautizarme. Desde ese momento, el don del Espíritu Santo está en su vida. Desde ese momento, hermanos. Pero es necesario hacer este acto público con la comunidad, con la familia, porque es necesario para nuestra carne, para nosotros como seres humanos, vivir esa experiencia y dejar en las aguas que mueran mis pecados, que mueran mis rebeliones, que mueran mis actitudes y resurgir como una nueva criatura. Es necesario para el ser humano, es necesario para la comunidad y es la manifestación de que hemos sido aceptados y nos hemos integrado a esta nueva comunidad que es la iglesia. En otras palabras, cuando el eunuco está solicitando ser bautizado, hermanos, en el fondo lo que anhela es formar parte del pueblo de Dios. Él venía de adorar en Jerusalén. Él vio cómo adoraban los judíos, pero él no podía ser aceptado como judío porque era negro, era extranjero y era eunuco. Aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Esa urgencia, aquí hay agua. Algunos dicen que era un charco, que era una poza, una laguna, no lo sabemos, suponemos. Pero él aquí iba el carruaje, hizo, y lo menciona la Escritura por algo, hizo parar el carruaje y se bautizó. Y con alegría continuó su viaje. Él veía, hermanos, que la religión judía solamente le iba a ofrecer sobras, migajas, por la pureza racial que ellos guardaban. Solamente podría ser simpatizante, pero a través de Jesús, a través del Espíritu del Señor que movió a Felipe de donde él estaba, bendijo a este eunuco hambriento y ansiado de ser parte del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que usted, Felipe, de este tiempo? El Señor, sí, usted es diácono, usted es siervo obrero. ¿Qué es lo que ha estado haciendo siempre? ¿No será que el Espíritu lo esté moviendo a hacer algo más? Yo podría estar en mi bajo eléctrico, más o menos sé tocar un bajo eléctrico, 30, 50 años. Y luego, hermanos, se tiene que dar un brinco de evolución, hermanos. Como Felipe, hermanos, debemos estar atentos al llamado del Señor, porque puede que nos necesite y nos esté enviando para salvar a muchos eunucos, muchos gentiles hambrientos del Señor. El evangelio, hermanos, no es un privilegio reservado para unos cuantos. Es una buena noticia para todos.
En ese sentido, como iglesia tenemos una responsabilidad como promotores, como divulgadores, cuando el mundo necesita conocer a Jesús. Necesitan saber que Dios les ama y que ofrece un proyecto de vida diferente, un camino de libertad para poder cumplir el propósito que nos ofrece como hijos de Dios. La presencia del Espíritu Santo es esencial en la iglesia, hermanos, para la iglesia, pues es la garantía de que las barreras religiosas, sociales, educativas, económicas, culturales, etcétera, etcétera, son derribadas. Todos somos iguales. No hay maestros, no hay analfabetas, no hay maestro de maestría, no hay rico, no hay pobre, no hay taxista, no hay profesor. Distintos polos en el cuerpo de Cristo, todos somos iguales. El hecho de que un hombre sencillo como Felipe pudo compartir el mensaje del evangelio con un alto funcionario. Imagine que se encuentre usted para predicarle a Ken Salazar, el embajador de Estados Unidos. Imagine usted tener esa oportunidad. Bueno, no vayamos tan lejos, que se encuentre usted con la posibilidad de predicarle a Cuitláhuac García. ¿Se imagina usted? No nos vayamos tan lejos, a Ricardo Agüed Bardahuil, nuestro alcalde, nuestro querido alcalde. ¿Se imagina usted, hermano? Un hombre sencillo. Finalmente, la sofisticación y comodidad que nosotros podemos tener aquí no siempre van de la mano con el evangelio. Es necesario a veces, hermanos, dijera un adulto mayor, empolvarnos los zapatos, enterrarnos en el lodo, quitarnos un ratito la corbata y el saco y enfrentarnos a la realidad allá afuera. Se necesitan hombres y mujeres que, al igual que Felipe, estén dispuestos a aceptar la guía del Espíritu de Dios a donde sea que el Espíritu nos lleve, donde quiera que haya necesidad de salvación. ¿Estamos dispuestos a ello, hermanos? Que Dios nos bendiga.